Hola, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien y que puedan escuchar correctamente el audio. Les queremos dar la bienvenida a este primer encuentro de la comunidad Coincide. Nosotros estamos muy contentos aquí desde Suma, porque con este encuentro estamos dando inicio a una nueva etapa de colaboración dentro de esta gran iniciativa conjunta que queremos construir con todos ustedes. Para empezar, les voy a contar de qué se va a tratar la reunión de hoy. Primero voy a hacer yo, soy Felipe Prado, una pequeña explicación del sistema de webinars de Coincide, para luego dar paso a la exposición de nuestro anfitrión del día de hoy, que va a dar lugar a un foro de conversación de 30 minutos, con el que buscamos construir conocimiento entre todos los participantes, y luego finalmente les vamos a hablar sobre el próximo encuentro que se va a llevar a cabo dentro de este ciclo de videoconferencias de Coincide. Para explicarles de qué se tratan estos webinars temáticos, nosotros hemos pensado en una serie de encuentros virtuales organizados por Suma, que son abiertos a toda la comunidad Coincide, y que buscan construir conocimiento y promover la generación de nuevos vínculos de colaboración en torno a temáticas relevantes para la mejora educativa en la región. Estas temáticas relevantes, la idea es que en cada sesión vayan siendo tratadas por un anfitrión que va a ser un miembro de una organización de la comunidad. La idea es que este miembro pueda levantar una pregunta general acompañada de algunas preguntas guía, y junto con la coordinación del equipo de Suma vamos a organizar la reunión para que se pueda realizar una exposición de 30 minutos que va a continuar con un espacio de foro también de 30 minutos, donde la idea es que todos los participantes puedan compartir recursos, conocimientos y generar nuevas ideas que puedan nutrir el desarrollo de esta pregunta relevante sobre esta temática en educación. Todo este trabajo se va a sintetizar en un documento final que nosotros vamos a compartir en la página web de Suma para ir llevando un registro de todos los participantes y el conocimiento y la colaboración que hemos ido construyendo mes a mes. No voy a ahondar en el modo como se preparan estas reuniones, les vamos a compartir este material para que lo puedan ver en detalle. Lo que es importante que sepan es que si ustedes están interesados en exponer en una de estas reuniones, nos escriban al correo que está en pantalla, que es coincide@sumaedu.org, y nosotros en conjunto vamos a empezar a desarrollar esta reunión. Bueno, empecemos entonces. Les voy a presentar al anfitrión del día de hoy. Él es Javier González, es el director de Suma, y está muy contento también, como todos nosotros, de poder finalmente abrir el espacio de estos webinars temáticos. Entonces, Javier, por favor. Vamos a hacer cambio de silla acá. Cambio de silla. Ahí estamos. Buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde estemos en cada cual. Para mí realmente es un gusto poder estar ya empezando con esta serie de webinars en el marco de Coincide, que bueno, es una de las grandes propuestas que estamos haciendo desde Suma. Y básicamente vemos que esto es un espacio, es nuestro espacio, cuando digo nuestro es de toda la región, de todas las instituciones que estamos acá, que somos parte de esta gran familia o gran red, digamos, de instituciones que ya incluso hoy día ya somos más de 120 instituciones que están en Coincide, y la idea es ir más allá del primer paso, que es básicamente la participación, es justamente ir más allá a un tema de participación activa. Por eso que lo que me gustaría primero que nada es partir con justamente presentando Suma, y después mostrando un poco y hablando más, conversando más sobre el tema del ecosistema y la estrategia que queremos ocupar desde Coincide, con el fin de que, bueno, todos seamos un poco dueños de esta plataforma y le demos forma de acuerdo también a nuestros propios intereses, nuestras propias culturas organizacionales. Entonces, quiero partir entonces presentándome muy brevemente de quiénes somos como Suma. Muchos de ustedes yo los conozco, he tenido la suerte y el honor de estar con ustedes
en distintos países, pero muchos de ustedes veo, de acuerdo a la gente que está conectada, que hoy día ya son más de 25 veo, justamente hay mucha gente que no conozco que es nueva y eso me alegra mucho, por supuesto, también. Quiero partir entonces contando un poco qué es lo que es Summa. Y básicamente Summa nace el año 2015 como parte de una solicitud de los países de crear un centro regional de innovación e investigación. Esta solicitud viene de numerosos países y acude a este llamado de los países y solicitud, como digo, en el año 2015 en la Cumbre de las Américas, el BID. Y quien decide financiar este centro regional, junto con también un socio regional que es Fundación Chile. El objetivo principal de este centro que se crea, que es Summa, que se crea, como digo, el BID, la Fundación Chile, pero principalmente 7 gobiernos de la región, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, a los cuales a partir de este año estamos muy contentos, se suma también Honduras, Panamá y también Guatemala. Por lo tanto, hoy día ya somos 10 gobiernos en total. El objetivo principal es promover mejores tomas de decisiones, ¿ya? Y mejorar la toma de decisiones tanto a nivel de la política pública, a nivel de los ministerios, como también a nivel de lo que es básicamente las aulas, o sea, a nivel de aula. Cómo apoyar a los profesores a tomar mejores decisiones en cuanto a qué tipo de prácticas pedagógicas se impulsan en el aula. Y para hacer eso, entonces, lo que buscamos es generar un modelo de trabajo que parte con la síntesis de evidencia, tal como ustedes lo pueden ver ahí aquí en la presentación. La síntesis de evidencia tiene que ver con partir preguntándonos qué sabemos hoy día de qué funciona en la educación, tanto a nivel estructural como a nivel de prácticas pedagógicas, y por lo tanto, con una serie de socios hemos desarrollado una plataforma de prácticas efectivas basada en más de 10.000 papers y 200 metaanálisis para determinar cuál es el impacto promedio de distintas prácticas. Y esto es solo un inicio, nos hemos enfocado hasta ahora en el aula. La idea es empezar a también hacer este mismo trabajo a nivel más de políticas más macro. Y también dentro de la sistematización hemos sistematizado aquellas cosas que están en la frontera de lo que se está haciendo en el mundo de la educación, que tienen que ver más con un mapa de innovación. Todo esto está disponible en la página web de Summa. Ahora, posteriormente al tema de sistematización, también generamos evidencia de aquellas cosas que no se conocen, cerrando la brecha un poco de conocimiento a través de investigación colaborativa, para después llegar finalmente al tema de la difusión de las innovaciones y el conocimiento. Entonces, quiero simplemente compartir qué es lo que vimos nosotros cuando empezamos a trabajar este modelo. Teníamos una gran pregunta y la gran misión que nos pusieron los ministerios de educación, que es cómo fortalecer la investigación y la innovación en América Latina y el Caribe. Ese es el gran llamado, de alguna manera, que se le hizo a esta institución naciente, pero también el mismo llamado que le hacemos nosotros los ministerios y a la comunidad académica y de think tanks en la región como un todo. ¿Cómo fortalecer realmente esta investigación y esta innovación? Y aquí hay distintos paradigmas, por supuesto, cuando uno se mete al tema de la innovación. Este es un tema que se ha estudiado, ¿no es cierto?, en el último siglo, muy fuertemente, y con distintas perspectivas, ¿no es cierto? Una perspectiva schumpeteriana desde la economía, vista más como un proceso de destrucción creativa y básicamente un proceso más individual, básicamente basado en aquello que logran emprendedores e innovadores individuales. Uno podría pensarlo en alguien como Steve Jobs, digamos, que podría ser un ejemplo, ¿no es cierto?, un innovador schumpeteriano, ¿no es cierto? Pero creemos que ese enfoque es un enfoque muy limitado, ya que se basa, como digo, más que nada en el agente o el individuo, y no en lo que creemos que realmente, y lo que muestra la literatura, que es uno de los factores que realmente mueve la innovación, que son los ecosistemas de innovación, o lo que se llama la literatura sistemas nacionales de innovación, que tiene que ver más con un enfoque basado en la interacción de actores. Justamente eso es lo que queremos hacer de Coincide, es fortalecer esa interacción, pero basado en instituciones, en reglas y en fondos, en gobernanzas muy bien establecidas que permiten que estas interacciones ocurran.
Y es por eso que nosotros, desde Suma y a través de Coincide, lo que queremos es justamente ser una plataforma que apoye la creación y el fortalecimiento de estos sistemas nacionales de innovación, o lo que después se ha llamado de una manera más dinámica, las triple hélices o cuádruple hélice, cuando se incluye también a la sociedad civil. Por ende, básicamente lo que queremos promover es la generación de ecosistemas, tal como lo pone Malerva, uno de los expertos en temas de sistemas nacionales de innovación, más allá de la educación, sino que en temas generales, y básicamente tiene que ver con esta coexistencia y digamos, interacción entre actores que son capaces de fomentar, ¿no es cierto?, estas invenciones, acelerar, ¿no es cierto?, la innovación, los procesos de creación de producción, entrega y uso digamos, de este conocimiento, de esta innovación. Entonces hay temas claves acá que tienen que ver con conocimiento, actores que interactúan a través de redes, y finalmente instituciones, especialmente desde el gobierno, que tienen la capacidad, digamos, de moldear e impulsar y promover estas interacciones, y de proveer también, obviamente, dos cosas muy fundamentales. Uno, la gobernanza, de hacia dónde ir en estas cosas, y por otra parte, también los fondos, para poder, digamos, promover este tipo de actividades. Yo he tenido la suerte, digamos, de estar personalmente viendo estos temas, por ejemplo, en algunos países escandinavos, donde este tema es muy fuerte, donde los países, a diferencia de lo que se hace en América Latina, los gobiernos toman apuestas muy fuertes respecto a ciertos problemas concretos que se quieren solucionar, por ejemplo, en los próximos 5 años, y por ende destinan más del 50% de lo que vendrían a ser nuestros CONICYT o CONACYT, o las distintas versiones que hay en la región, que básicamente son los fondos de innovación o de investigación. Más del 50% se les destina a problemas específicos, no solamente a problemáticas genéricas o aquellas que son presentadas por los investigadores, sino que son orientadas desde también la política sobre la base de diagnósticos fundados, digamos, de cuáles son las necesidades del país. Siguiendo entonces con esta visión de que era importante, por ende, apostar por un fortalecimiento del ecosistema, quisimos entonces invitar a una serie de instituciones y países a hacer un estudio de cómo eran hoy día, o cuáles son las fortalezas y las debilidades de los ecosistemas de investigación, desarrollo e innovación en educación en América Latina. Esto es importante porque en general, si bien hay estudios sobre ecosistemas de innovación, no los hay así sobre ecosistemas en educación. No es que no exista ninguno, existen algunos, pero bastante, digamos, más bien parciales, que abarcan algunos países, y generalmente no con una visión de ecosistema. Y lo que viene entonces esto es de alguna manera, generar, creemos nosotros, un punto importante de partida para este tipo de políticas y discusiones, porque además, a diferencia de muchos estudios que han sido realizados por una institución, digamos, incluso organismos internacionales, de una visión más, digamos, desde arriba hacia abajo, nosotros lo que quisimos fue innovar y justamente hacer un estudio de abajo para arriba, básicamente con distintas instituciones de la región. Tenemos países en Argentina, o sea, el socio en Argentina, que fue CIPEC, la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, en Chile Educación 2020, Empresarios por la Educación, en el caso colombiano, en el caso ecuatoriano el Grupo Faro, CREFAL en el caso de México, la Pontificia Universidad Católica en el caso peruano, y la Pontificia Universidad Católica de Uruguay en el caso de Uruguay. Entonces, son socios de calidad, todos expertos en estas temáticas, y por lo tanto que conocen muy bien el país, cada uno de sus propios países, sus contextos, sus actores, y por eso que lo que quisimos hacer es un primer diagnóstico desde esa perspectiva. Ahora, quisiera compartir, sin entrar en detalles ni mucho menos, esto es un libro que estamos realizando entre todas estas instituciones y que vamos a publicar ahora durante el segundo semestre. Por lo tanto, mi idea no es adelantar en ningún caso, pero sí, quién sabe, mostrar algunas cosas que nos va mostrando este estudio, porque tiene que ver con justamente la gran pregunta que nos hacíamos de cómo fortalecer estos ecosistemas. Y básicamente lo que muestra, si uno empieza a hacer un análisis cruzado, comparado de los distintos capítulos de los países, es que por una parte, sí hay, por supuesto, cierta institucionalidad en América Latina, eso es un avance respecto a otros países en desarrollo. Hay institucionalidad en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la innovación incluso en algunos casos. Sin embargo, falta un foco más específico
en el ámbito de la educación. Educación entra a competir en general con todos los otros fondos y otras ciencias y disciplinas que muchas veces están bastante más consolidadas que lo que está en el área de educación. Y por lo tanto, en muchos casos se ve mermado, digamos, esa participación en los fondos. A su vez, también falta una agenda de investigación nacional, especialmente, como digo, en el área de educación, donde se prioricen los problemas, digamos, de cada país a ser investigados. A nivel de políticas y programas, efectivamente hay políticas de apoyo al I+D, pero como digo, son bastante más escasas aquellas que están enfocadas principalmente en el ámbito de la educación. Por otra parte, algo muy importante, por supuesto, y donde en algunos casos tenemos deudas importantes en la región, es la formación de capital humano avanzado, básicamente investigadores que sean capaces de producir tanto en la empresa como en la academia. Y también, obviamente también en el gobierno. Y lo que vemos que hay una serie de programas de formación. En su momento, se lanzó Ciencia Sin Frontera en Brasil, ¿no es cierto?, Becas Chile en Chile, por supuesto, como dice el nombre, y otros programas en la región que hicieron apuestas importantes, por ejemplo, también en el caso colombiano, apuestas importantes por formar, ¿no es cierto?, capital humano avanzado. Sin embargo, hay menos preocupación, creemos, en lo que se refiere a atraer ese capital humano, ya sea de vuelta, o atraer nuevos, digamos, investigadores que no sean, digamos, de la región, como lo hizo en su momento Singapur, o lo hizo Taiwán, o si uno revisa, digamos, las políticas de los 70 de Corea del Sur, que fueron muy, digamos, expansivos o agresivos, digamos, en su capacidad de atraer, especialmente Taiwán y Corea del Sur, capaces de atraer capital humano avanzado a través de distintos programas de atracción. Y por supuesto el tema de la reinserción, que sabemos que es un problema en muchos casos, personas que se van a especializar afuera y después vuelven a trabajos que realmente no tienen mucho que ver con su investigación, con su campo de trabajo, entonces se pierde mucho capital humano. A su vez, lo que vemos que a nivel de programas y políticas, lo que vemos también es que la innovación surge, en general, cuando surge el sector privado, surge como pequeños pilotos y a escala muy reducida, muy fragmentada, muy enfocada en lo que son las tecnologías y por ende con poco prospección de escalamiento. Y ese es un problema importante. O sea, básicamente, en muchos casos, la innovación que se está apoyando en educación a través de muchas empresas tiene un enfoque más de responsabilidad social empresarial y por lo tanto más acotado, digamos, y sin digamos, una aspiración a transformarse en política. Y entonces, ese puente es algo que debiéramos empezar a cubrir. Y por último, lo que es muy importante, y también nuevamente me refiero, quién sabe, porque han sido los países más exitosos en esto, a justamente los países escandinavos, es que los profesores en general son un actor clave en este proceso de investigación e innovación, ya que son capaces, digamos, de no solamente utilizar la investigación, sino que también producir investigación de qué es lo que está pasando en esas aulas. Algo que sabemos por nuestros diagnósticos que nos están llegando, digamos, de los distintos países, es que algo, digamos, bastante poco común en América Latina, dada la escasa formación en investigación, en métodos cualitativos y especialmente métodos cuantitativos por parte del profesorado. Un tercer tema muy importante en este tema de los ecosistemas tiene que ver con el tema de los recursos. En América Latina, lamentablemente, y esto a nivel general, no solamente educación, tenemos un nivel de gasto en I+D+I que es bastante bajo, bastante más abajo de lo que es la OECD. Y cuando nos vamos al ámbito de educación, que es algo que en algunos casos podemos investigar, porque la mayoría de los países no tenemos información, ese gasto en realidad es bastante menor y reducido. Entonces necesitamos, por un lado, aumentar ese gasto, y por otro lado, por supuesto, en el caso, que en la mayoría de los casos, mejorar la calidad de la información para poder monitorearla. Y finalmente, el tema de la difusión y uso. Vemos que en general, en muchos de los países que hemos estado recorriendo, digamos, presencialmente desde SUMA, y además, obviamente, informados desde los propios países a través de estos informes y capítulos nacionales, es que existen muchas faltas de oportunidad para poder colaborar. Las conferencias a nivel nacional, académicas, son bastante escasas.
y como digo, no con un enfoque más colaborativo, sino que como es y ocurre en la academia, yo mismo, también, digamos, desde la academia conozco muy bien el tema de las competencias que se da, lógica, ¿no es cierto?, por el financiamiento en general, pero claramente hay que buscar un mix, un balance entre esta competencia individual por fondo y la capacidad de generar consorcios colaborativos, temáticos que permitan entonces generar ciertos grupos, estas masas críticas colaborativas para abordar ciertos desafíos que son de verdad a nivel regional. Y por ende entonces hay, yo diría, con confianza, dado estos diagnósticos que han provenido de los propios países, no de Summa, sino que de ustedes mismos, es que hay un acuerdo común de la necesidad entonces de ser capaces de generar estas redes de colaboración, ¿no es cierto?, generar mayores mecanismos y canales de comunicación que permitan entonces, digamos, promover la innovación y la investigación. Entonces la gran pregunta, ahora entonces nos movemos al segundo tema, que es básicamente, bueno, ya no es el tema solamente de cómo construir un ecosistema, sino que a partir del diagnóstico que estamos teniendo, nos estamos dando cuenta que si bien no es lo único, hay una serie de otros temas que tienen que ver con la gobernanza, los recursos, las políticas y programas, lo que yo he estado conversando hace, digamos, recién ahora en la presentación, pero sí hay un ámbito donde es muy importante que tiene que ver con la interacción, con esa colaboración, con esa generación de confianza que nos cuesta en América Latina, cuando nosotros vemos los indicadores, ¿no es cierto?, de confianza que se publican, ¿no es cierto?, por Gallup y otras agencias, ¿no es cierto?, que hacen encuestas de valores sociales, vemos que en realidad la confianza es un valor que nos cuesta mucho en América Latina. El nivel, dicho desde la otra vereda, el nivel de desconfianza es sumamente alto y nos cuesta mucho, ¿no es cierto?, poder colaborar. Es algo que en realidad, si uno lo piensa, es bastante predecible, si uno lo ve hoy día incluso a la luz de los resultados PISA, que muestran que justamente el nivel de colaboración, capacidad de trabajo en equipo que tenemos los latinoamericanos, ya desde la escuela es sumamente reducido y limitado. Entonces, en ese contexto, en un contexto de una región que es desconfiada hacia el prójimo, que no se le ha enseñado desde la niñez a colaborar y a trabajar en equipo, es desde ese diagnóstico, desde ese piso, en que entonces, ¿no es cierto?, abrimos esta gran pregunta, se la abrimos a ustedes, para que la podamos solucionar entre todos, que es cómo construir una comunidad de innovación, ¿no es cierto?, capaz de abordar los principales problemas de la región. Ese es el gran desafío que tenemos por delante en este ámbito. Y una de las respuestas, y no queremos sonar aquí ningún aire mesiánico, ni mucho menos, porque sabemos que esto es de gran complejidad. Y por lo tanto lo que ofrecemos de manera muy humilde, digamos, y responsable, es decir, bueno, podemos partir con un primer paso. Y ese primer paso tiene que ver con una plataforma, un espacio de generación de esa confianza que hoy día no existe, que a veces existe obviamente a nivel nacional, pero que no existe a nivel regional, o dicho por los mismos investigadores, por ustedes mismos, no existe a nivel mismo nacional. Eso incluso es peor. Pero en ambos casos requerimos esta plataforma, como digo, como un espacio de encuentro. Y eso es básicamente coincide, que viene un poco de un juego de palabras, es decir, colaboración con incidencia, porque finalmente lo que buscamos, y esto es sumamente importante, no es la colaboración por la colaboración. Si bien la colaboración obviamente es positiva, lo que queremos es una colaboración que agrega valor, que tiene impacto en las políticas educativas de la región. Eso es lo que buscamos, una colaboración con sentido, con incidencia. Y es por eso que, bueno, se llama Coincide esta plataforma. Los beneficios que tiene esto, y que depende de todos nosotros, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es hacer esta inversión inicial y ponerla a disposición y poner nuestro compromiso para poder alentar y promover esta plataforma. Pero la plataforma es de ustedes, en realidad, es de los países, de las instituciones que hoy día están conectadas y aquellos que hoy día no se pudieron conectar, pero ya son parte de la plataforma, y que le den vida y uso a esta plataforma que hasta hoy día no existía en la región y que hoy día, gracias a los recursos que están viniendo, ¿no es cierto?, del BID, y otros organismos somos capaces de construirla, digamos, y mantenerla. De nosotros depende el uso de eso. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué podríamos usarla o por qué sería interesante que esta plataforma tuviera éxito? Uno, porque básicamente nos permite, por un lado, como instituciones, a cada uno de nosotros, conocer aquellas iniciativas y actores que están y que son parte de este ecosistema competitivo.
pero no solamente es una participación pasiva de conocer lo que hacen otros, sino que también es una participación activa que nos permite compartir, ¿no es cierto?, nuestras propias noticias, nuestros propios eventos, publicaciones y actividades. Por lo tanto, le podemos dar un marco mucho más regional y amplio, extender la invitación, por ejemplo, a eventos o las publicaciones. Le podemos dar un nivel de circulación, ¿no es cierto?, de notoriedad pública bastante mayor a la que como académicos sabemos que muchas veces es bastante reducida a través de los journals. Mientras que esto, como una plataforma de intercambio más amplia, pueden haber, se puede, digamos, intercambiar este tipo de publicaciones. Además, no todas tienen que ser necesariamente peer-reviewed, o sea, con evaluación de pares. También puede ser interesante que esto uno puede compartir, ¿no es cierto?, publicaciones que son, ¿no es cierto?, trabajos en desarrollo, etc. A su vez, también parte de los co de este Coincide tiene que ver con esta colaboración en redes. Básicamente es, bueno, no solamente conocer y yo entregar aquello que estamos, digamos, desarrollando en mi propia institución, sino que también, justamente a partir de ahí, entonces comenzar a encontrar dónde están los puntos de encuentro. No solamente entre instituciones, sino que también, y aquí pasa el segundo, conectarme con financistas. A medida que esta red crezca, y ya lo hemos hablado con algunos gobiernos, que han mostrado muy buena disposición, de empezar a hacer algunos llamados de los concursos que hacen sus propias agencias de calidad o las agencias de investigación a través de Coincide, de manera que también sea una red donde hayan recursos. Esto es un tema obviamente más lento, más difícil, pero creemos que es factible a la luz de los primeros ya reacciones que han tenido las instituciones. Y finalmente, como digo, estas 4 co de este Coincide, lo que busca es finalmente incidir, o sea, tener efectivamente un impacto en la política pública. Por lo tanto, de alguna manera, queremos que esto sea una red no solamente de encuentros, sino que también de organización y de presión, de conexión con el sector público. Estamos invitando a gente de los ministerios también a que sea y se informe de esta red, de manera que también sea también un mecanismo de comunicación. Por ende, simplemente decir, lo que estamos buscando acá es conectar todo tipo de actores. O sea, ante la pregunta del quiénes, en realidad el quiénes somos todos aquellos que estamos trabajando por una mejor educación. Y por están todos invitados, ya sean universidades, empresas, estados, innovadores individuales o instituciones. Están todos invitados realmente a ser parte de Suma, o sea, y de Coincide. Y básicamente, bueno, acá lo que vemos es que les muestro el estado actual de la plataforma. Hoy día ya somos 120 instituciones. Yo diría que probablemente son las 120 instituciones más importantes de la región. Cuando digo más importante, lo digo no de un juicio personal, sino que han sido identificadas por las mismas instituciones de cada país que hicieron el estudio de ecosistema, y son a esas instituciones en su mayoría las que hemos invitado en esta primera fase a ser parte de esta plataforma. Por lo tanto, hoy día es una plataforma riquísima en términos de capital social, si ustedes quieren, ya que, como digo, contiene, bueno, más del 70% son instituciones más de orden de fundación, ONG. Hay un 14% del segundo grupo más importante, que son universidades y centros de estudios. Hay agencias internacionales, como el Banco Mundial, el BID, entre otros. Hay empresas, y hay también, obviamente, instituciones de gobierno, que en la mayoría de los casos hoy día son, obviamente, ya sea Ministerio de Educación o agencias de calidad. Por lo tanto, como vemos, se está cumpliendo un poco esta promesa de que sea un ambiente inclusivo. Como digo, ya hay empresas, pero también está el Estado, y también están, muy importantemente, las fundaciones, las universidades y la academia. Queremos seguir creciendo en esos ámbitos, especialmente en la academia, diría yo, que es importante traer ese mundo también a esta red. Y por ende, desde esa diversidad construir, ¿no es cierto?, ciertas soluciones para la región. ¿Qué es lo que se puede hacer en esta plataforma? Y obviamente, como digo, dejo el desafío mayor del ecosistema como un todo de educación, y ya me estoy enfocando cada vez más solamente en lo que es la generación de redes y la interacción. Lo que permite esta plataforma de Coincide en la visualización de actores, ¿no es cierto?, por categorías de trabajo. Yo puedo seguir a actores que me interesa seguir, así como uno lo hace en Twitter, por ejemplo. Puedo seguir para estar actualizado, si es que hay algún actor que especialmente me convoca, digamos, por el tipo de trabajo que realiza, estar entonces actualizado de qué es lo que está haciendo esa persona. Poder publicar, ¿no es cierto?, yo mismo las publicaciones que tengo, hacer comentarios, o incluso, como digo, interactuar a nivel de los chats personales, ¿ya? Las categorías de ordenamiento de esta plataforma están hechas con una lógica en distintas capas.
por áreas geográficas, por tipo de actividad, por áreas temáticas. Esto es importante porque cuando uno se mete a estudiar estos temas de comunidades virtuales, que no son fáciles, nuevamente digo, pero que son sumamente útiles, se da cuenta que finalmente se van generando una especie de tribus, unas subcomunidades, donde efectivamente la gente se junta por intereses mucho más concretos. No es solamente la educación, sino que en realidad es la educación inicial. Y dentro de eso es la formación inicial de profesores digamos, de párvulo. Entonces, esta plataforma ha sido construida para facilitar ya, desde ya, un primer ordenamiento de estos nichos, si ustedes quieren, en base primero, como digo, a las actividades, tanto de investigación, como de incidencia, política de gobierno, o intervenciones de innovación, o filantropía. También está ordenada en términos temáticos, dependiendo de distintos temas, ¿no es cierto? Desde primera infancia, la educación superior, pasando por la formación docente. Y si uno entra a una, como digo, también está por área geográfica, no la voy a mostrar, pero ustedes pueden visitar, coincide, y ahí lo podrán ver. Pero si uno entra, por ejemplo, a una plataforma, a un tema dado, por ejemplo, en la parte derecha de abajo, dice profesores y desarrollo profesional. Si yo cliqueo ahí, voy a entonces ya estar dentro de una categoría. Y dentro de esa categoría, yo entonces soy capaz de ver, por un lado, qué organizaciones están siguiendo esta categoría, se han inscrito en esta categoría. Y por otro lado, en el lado derecho, soy capaz de ver, bueno, las noticias que me van apareciendo, igual que en Twitter, cuáles son las últimas noticias. Por ejemplo, acá tenemos del Ministerio de Educación de Ecuador, ¿no es cierto?, en asociación con la Flaxo, un segundo encuentro de metodologías para la evaluación de la educación. Entonces, uno se va enterando de qué se está haciendo no solamente en la región, sino que en mi propio país, y puedo ir siguiendo esto. Ahora, si yo me meto a cualquiera de estos posts, yo además, o sea, si yo cliqueo, digamos, en uno de estos posts, estas noticias, por ejemplo, acá hay otra institución que se llama Puentes Educativos, y esta institución lo que hizo fue postear un video. Y entonces yo lo que puedo hacer más abajo es comentar el video y entrar en conversaciones, digamos, con distintas instituciones. Es importante en el lado acá derecho superior que yo puedo seleccionar el idioma a través de Google Translate. Yo puedo verlo en inglés, en español o en portugués. Entonces queremos que justamente también Brasil, que es un país que generalmente, lamentablemente, por temas, digamos, obvios de idioma, muchas veces puede quedar un poco fuera de esto, o nosotros, si queremos verlo del otro lado de la muralla, nosotros, los que no somos, digamos, brasileños, quedamos un poco fuera de aquello que se está creando en Brasil, no solo para Brasil, sino que también que puede ser útil para la región. Bueno, eso no ocurra dado que se pueda, digamos, traducir. También a su vez yo puedo entrar a perfiles de las personas, o sea, si hay alguien que me interesa seguir, yo puedo seguir a alguien. Acá está Valentina Covarrubias, que es parte de nuestro equipo, ¿no es cierto?, de Suma, y podemos entonces ver, bueno, tanto el perfil personal de ella, en términos de quién es, qué ha publicado, etcétera, como también qué posts ella está haciendo y qué personas está siguiendo. También existe un espacio de chat. Básicamente yo puedo entrar a conversar con distintas personas, tal como lo haría en Facebook u otras plataformas, que permite, por lo tanto, tener una discusión mucho más personalizada y, por lo tanto, que probablemente organizarme para seguir la conversación aquí o en otro lugar, ¿no es cierto? Y finalmente, y algo muy importante que hago el llamado, digamos, desde ya, es también los perfiles institucionales. Hoy día están estas 120 instituciones, pero existen muchos casos en los cuales las instituciones aún no han, digamos, realizado un perfil más exhaustivo, digamos, más descriptivo realmente de lo que la institución hace, pensando en quién sabe cuáles son sus fuentes de financiamiento, o cuáles son sus objetivos, cuáles son sus últimas publicaciones, cuánta gente trabaja, etcétera. Una serie de variables que nos permite a alguien que no conozca esa institución tener una idea más general, el nivel de financiamiento general que tiene, cuáles son sus socios más estratégicos, etc. Por lo tanto, hago el llamado que ojalá también se puedan dar el tiempo para poder eso, hacer, digamos, ese perfil, porque claramente va a ayudar a esa interacción. Por lo tanto, aquí voy entrando ya a los temas más de requisitos de participación, en el sentido de
Requisito, que sea una palabra que suena como muy impositiva, en realidad yo diría que es más bien cuáles son las digamos, condiciones mínimas que creemos que es necesario para que esta plataforma tenga éxito. Y por lo tanto, como digo, este éxito depende de todos nosotros. Por un lado, que existe un representante institucional. No se refiere esto a que haya alguien de punto fijo contratado para esto en ningún caso. Simplemente que haya alguien, probablemente la persona, digamos, la directora de comunicaciones o alguien que se dedique a temas de redes, que sí coincide como una de sus funciones importantes digamos, con el fin de, por un lado, publicar cosas y por un lado, obviamente, de recibir y poner en alerta a su propia institución de aquello que puede ser útil, digamos, y aprovechable. También esa misma persona, obviamente, la idea es que complete este perfil institucional, porque en la medida que estén mejor, o sea, más completos, se produce obviamente un efecto de cadena, ¿no es cierto? Más allá de la persona de comunicaciones, es importante que ojalá otros miembros también de la institución se involucren y usen, coincide, como digo, como una fuente de información de su quehacer. Y finalmente, obviamente, bueno, en el caso de cada uno de los países, recomendar a otras organizaciones para que sean parte de este gran movimiento que queremos generar. Ahora, ¿cuáles son y con esto ya voy terminando en términos de tiempo, me quedan simplemente 2 transparencias más, y contarles básicamente cuáles son las vías de activación que hemos pensado hasta ahora, pero que quiero decirlo y de manera muy abierta y honesta, estamos muy abiertos a recibir todo tipo de sugerencias para hacer que esto sea más exitoso aún. Entonces, lo que queremos básicamente es mostrarles qué es lo que tenemos hoy día como plataforma. Hoy día tenemos un sistema de consultas sobre el ecosistema. Felipe Prado, que es parte del equipo y es el coordinador de Coincide, digamos, está a disposición de las preguntas que ustedes pueden tener, de las dudas que ustedes pueden tener respecto a la plataforma. Además, ya enviamos la semana pasada un primer boletín, ¿no es cierto?, de noticias, de novedades y oportunidades, la llamamos, porque no solamente noticias, sino también hay oportunidades tanto de participación en seminarios como oportunidades de financiamiento. Hasta ahora estamos haciendo este boletín quincenalmente. En la medida que la plataforma vaya tomando más fuerza, probablemente vamos a hacer este boletín semanalmente, de manera que sepamos continuamente qué es lo que ocurre en los temas más destacados, digamos, de la plataforma durante esa semana. El tercer ámbito de acción o actividad dentro de esta comunidad son los webinars temáticos. Este efectivamente ha sido más un webinar, digamos, más introductorio, si ustedes quieren, como nuestro primer webinar de por qué estamos creando lo que estamos creando y con qué lógica, incluso teórica, conceptual, estamos justificando, digamos, la creación de esta plataforma. Creemos que tiene una conceptualización bastante avanzada de cómo funcionan estas redes y por ende creemos fuertemente que están todos los elementos para que esto sea, digamos, algo realmente que tenga impacto en la política. Entonces, como digo, bueno, los distintos webinars temáticos van a ser tanto propuestos por Suma, por temas que creemos que son relevantes, como esperamos, y de manera muy abierta, que ustedes mismos propongan temas, o incluso se autopropongan como expositores. Entre más expositores tengamos, más webinars podemos tener. Por supuesto, no todo el mundo tiene que estar en todos los webinars. Es solamente quienes estén interesados en ese nicho, digamos, de conocimiento, en ese nicho en términos de la problemática. Por lo tanto, no hay problemas en organizar cuantos webinars, digamos, queramos y que, digamos, vayan acorde a las necesidades de cada grupo temático. El cuarto tema tiene que ver con los grupos de trabajo temáticos, que esperamos dentro de poco empezar a generar, que tiene que ver con justamente identificar ciertos nudos que pueden ser trabajados en grupos de académicos con ONG, etc. O sea, de distintos grupos, ojalá lo más diversos posible, al interior de un país o entre países. Y finalmente, el último modo de activación que hemos llamado de esta red es el tema de las convocatorias de los fondos, tanto públicos como privados. Lo que busca esto, como digo, finalmente es esta colaboración que nos hace falta tanto, digamos, desde América Latina, con el fin de básicamente crear conocimiento, innovación y, lo más importante, impactar finalmente la política educativa de nuestra región. Entonces, con esto me gustaría terminar
este primer webinar con 3 preguntas que le propongo digamos, al grupo de todas las personas que estamos hoy día conectados, para escucharlos a ustedes. En realidad, esa es la idea del webinar, es poder escucharlos a ustedes, sus visiones, sus preocupaciones y sus propuestas. Y con el fin, como digo, de impulsar la conversación, hay 3 temas que nos interesaba a nosotros discutir con ustedes y conocer su visión. Uno tiene que ver con cómo construir esta comunidad, ¿ya? ¿Qué se requiere para construir esta comunidad? Cuando decimos eso, básicamente, ¿qué condiciones habilitantes son necesarias para que esta comunidad florezca? Segundo, tiene que ver con el cómo colaborar. O sea, si es que efectivamente están las condiciones, ¿cómo colaborar? ¿A través de qué medios? ¿Qué tipos de colaboración se imaginan ustedes se podría dar en esta comunidad? Y tercero, finalmente, es cómo aquello que surge de esta plataforma, digamos, es posible llevarlo al campo más de las políticas públicas y por ende impactar, digamos, los niveles de calidad, los niveles de desigualdad que existen en la región. Así que muchas gracias, y con esto me gustaría, digamos, dejar abierto, obviamente, la conversación a quien quiera aportar con sus visiones, digamos, con sus preguntas, y especialmente, ojalá, con sus respuestas y, como digo, visiones particulares. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Yo voy a dejar a Felipe, que Felipe va a ser la persona que está... A ver, déjame, Felipe. Necesito que te quedes ahí. Ya, yo me quedo acá entonces. Y te voy a comentar, no sé si se escucha. Tú puedes... Tenemos algunas preguntas de algunos participantes, como Tracy Tokuhama, de la institución Conexiones. Bueno, pregunta 4 cosas, pero la más clara tal vez es cuál es el objetivo principal de la plataforma, y ahí tiene la duda si es facilitar la investigación comparativa, mejorar la colaboración entre grupos, o los beneficios son los objetivos mismos de la plataforma. A ver, yo creo que gracias, Tracy, por tu pregunta. Yo creo que es importante, efectivamente, como lo que yo trataba de mencionar antes, y esto es algo que de verdad queremos abrir a la comunidad, que la comunidad también se autodefina. Creemos nosotros que la colaboración es clave, por todos los argumentos que di durante la presentación, pero la colaboración en sí, como decía, no tiene sentido si es que eso no llega a un fin último, y el fin último creemos que es impactar en la política pública. Ahora, para impactar en la política pública, la idea justamente es que colaboremos. Esa colaboración se traduce, la primer nivel de colaboración de cualquier cosa, básicamente, es el intercambio de información. Eso ya es un nivel de colaboración importante, el poder compartir entre nosotros aquellas cosas que estamos haciendo. Ahora, un segundo nivel de colaboración, obviamente ya es lo que tú mencionas, es poder empezar a pensar en productos conjuntos, que surjan de manera orgánica, digamos, de manera, si ustedes quieren, planificar desde Coincide, desde Suma, apoyarlos, que entre todos ustedes digan, mira, nos gustaría que ustedes nos apoyen a generar un grupo de estas características para abarcar, por ejemplo, el tema de los niños migrantes, Felipe, no sé si hay más dudas. ¿Hay más dudas? La misma Tracy está preguntando si es posible vincular esta plataforma con otras iniciativas más, y tiene una propuesta que es más específica. Entonces yo creo que sería bueno si Tracy pudiese habilitar su micrófono para que, por un lado, se presente ante los participantes y que pueda ahondar un poquito más en esa pregunta y en esa idea que tiene de cómo podemos empezar a generar colaboración o a pensar en colaboraciones desde ya, vinculando esta plataforma con otras iniciativas. Bueno, gracias. Y gracias por organizar este encuentro. Está muy, muy interesante. Solo quería compartir que en colaboración con el grupo de investigadores en educación en Europa, EARLY, estamos creando una plataforma como un tipo Craigslist. O sea, básicamente donde investigadores dicen, yo ofrezco algo, y están en colaboración con escuelas, por ejemplo, y la escuela
las escuelas están invitadas a revisar, a ver si ellos están dispuestos a tener investigadores adentro de las escuelas, por ejemplo. O también la gente dice, mira, acaba de recibir X cantidad de plata para hacer una investigación sobre Y, y yo necesito algo. Entonces, cree una especie de oferta y necesidades que se puede intercambiar más fácilmente y más directamente entre actores. Y está lindo, el diseño es súper sencillo. La persona que es investigador entra diciendo el estado de su proyecto. Por ejemplo, ya tengo la pregunta de investigación, ya tengo financiamiento, necesito la escuela o algo así. Pero se puede revisar los perfiles de cada uno de los participantes y los grupos que están dispuestos a utilizar esta plataforma están haciendo un intercambio de necesidades, básicamente. Y no sé si existe la posibilidad de usar una página de la plataforma por ese tipo de intercambio. Tracy, primero quiero agradecerte por eso. Yo creo que es sumamente interesante lo que nos cuentas. Nosotros ya estamos conectados, como coincide, a Matterfund, que es una plataforma global creada bajo el Foro Económico Mundial, y de ahí, de alguna manera, ya hoy día está conectado, coincide, pero me parece de primera importancia poder también estar conectado a lo que tú me cuentas. Y lo planteo en dos niveles. Yo creo que un primer nivel es que nosotros siempre podemos explorar hasta qué punto la plataforma pudiera incorporar en su diseño en el mediano plazo algo como lo que tú dices, básicamente una especie como de oferta y demanda, tanto oferta de fondos como demanda de necesito un investigador de este tipo, gente interesada. Me parece sumamente interesante poder tener una especie de espacio para esa interacción. En el intertanto, me parece interesante poder, al menos que desde coincide uno puede ingresar a la plataforma que tú dices para poder conocerla. Entonces, en temas muy concretos, lo que te sugiero y te pediría, si pudieras, digamos, es que generosamente tú te pudieras contactar con Felipe Prado, que es felipe.prado@sumaedu.org, y que básicamente me imagino que puede estar acá, no está en el email. Bueno, después lo vamos a anotar aquí, lo vamos a anotar en el chat, y básicamente nos puedes compartir ese link. Así que eso, Tracy, muchas gracias, y como digo, seguimos en contacto, y un gusto verte nuevamente. ¿Otra pregunta, Felipe? Sí, tenemos déjame buscarlo aquí. Adriana Vargas, de Empresarios por la Educación de Colombia, tiene una observación que es muy interesante, que dice que considera que para construir una comunidad activa sería muy útil poder tener una visión de educación compartida. En el fondo, al menos poder encontrar algunos objetivos comunes entre las visiones diferentes de cada organización y de cada país mismo. Entonces, también si es que Adriana quisiera ahondar un poco más en esta reflexión. Adriana, no sé si quiere decir, por supuesto, el micrófono, Adriana. Adriana, ¿estás ahí? Puede ser que Adriana ya haya salido. ¿Está conectada? Voy a buscar. Si no, de todas formas, la reflexión no deja de ser muy relevante. Sí. Simplemente contar, yo creo que efectivamente es importante tener ciertos marcos generales. En el caso de Suma, estamos... a ver, sentí un micrófono, ¿o no? El caso de Suma, nosotros nos anclamos en una visión de derechos humanos, y por lo tanto derecho a la educación, y por lo tanto estamos muy alineados con esa visión de la educación, no una visión, digamos, limitada como la educación como capital humano, ni mucho menos, ni que solamente educación para el trabajo o para el crecimiento económico, sino que creemos efectivamente que la educación es un derecho fundamental, digamos, para el florecimiento de las personas, y también obviamente de sus sociedades. Entonces, dicho eso, digamos, creo que hay un alineamiento general, por lo menos con lo que nuestros gobiernos y estados, diría más que los gobiernos de nuestros estados han firmado en general, pero creo que siempre es interesante eso. Simplemente comentar que nosotros tenemos un proyecto dentro de Suma de elaborar, probablemente
no en el corto plazo, pero probablemente, quién sabe, a partir del 2019, una definición justamente de ver cuál es la calidad de la educación, cómo entendemos la calidad de la educación en América Latina. Y lo interesante cuando digo esto no es solamente un ejercicio teórico, sino que también es un ejercicio institucional, en el sentido de contrastar qué es lo que entendemos conceptualmente como calidad de la educación con nuestras constituciones y nuestras leyes que nos rigen nuestro sistema educativo. Y ver entonces cuál es la brecha entre aquello que entendemos y aspiramos y aquello que realmente, al menos nuestras leyes, primero nuestra constitución, después nuestras leyes, promueven. Y por último, obviamente, bueno, sabemos que la brecha de esas leyes a la realidad obviamente siempre es grande. Pero por lo menos ahí hay un camino que esperamos nosotros por lo menos poder impulsar. Ahora, si Empresarios por la Educación quisiera apoyar ese esfuerzo, estamos totalmente abiertos, Adriana, a poder conversar, y quién sabe si que existiera el financiamiento suficiente, generar un grupo de trabajo en torno a este tema con aquellos que estén interesados. Ya. Adriana está presente, pero no le funciona el micrófono, entonces sí escuchó la respuesta y vamos a ver si es que escribe algo por el chat, y si es que no, lo podemos conversar. Si no, lo podemos nuevamente retomar. Así que, claro que sí. Hola. Hola. Ok, funcionó. Genial, genial. Buenas tardes para todos. Pues lo decía porque hemos encontrado también diferencias, digamos, en algunas perspectivas de investigación que enfatizan sobre algunos sobre el derecho a la educación visto desde diferentes formas y desde, digamos, ahí, por ejemplo, hay grupos que están trabajando sobre derechos a los aprendizajes o a una educación o una visión de derecho que digamos que no todos o hemos asumido o no todos compartimos. Entonces, de todas maneras es interesante, digamos, encontrarnos en esos caminos que sí compartimos, pero también tener esas visiones diferentes, interesantes, que no necesariamente nos separan ni nos impiden hacer trabajos conjuntos, sino incluso tener esa visión comparativa de cómo avanzan otros países en investigaciones con miradas distintas. Es más por ahí. Totalmente, totalmente. Como digo, nosotros por lo menos desde Suma estamos viendo la posibilidad de generar este trabajo colaborativo, así como lo hicimos, por ejemplo, con los ecosistemas, generar algún tipo de estudio también comparado de visiones de calidad y su expresión en la institucionalidad de cada país. Pero es algo que justamente necesitamos también apoyo de distintas instituciones. Entonces, si ahí, Adrián, es algo que para ustedes es prioridad, felices de entablar después conversaciones con Empresarios por la Educación y ver cómo se puede expandir eso a distintos otros países. Así que te dejo ahí también la invitación abierta, totalmente. Muchas gracias. La Fundación Empresarios por la Educación está muy interesada en hacer este proceso de participación. Genial. Nosotros le iremos contando también en la medida que se avanzamos en este aspecto. ¿Un comentario? También la misma idea de estos encuentros temáticos es poder ir entendiendo las visiones de cada país también. Entonces, también está la invitación, Adriana, si es que quieres también profundizar en alguno de esos temas en particular, que podamos tratarlo en una reunión completa, sería muy interesante. Y también se vienen reuniones que ya están inscritas para abordar justamente el tema de la calidad de la educación, el uso de tecnologías a nivel latinoamericano. Entonces, quizás este espacio también pueda permitir avanzar en esa inquietud que has planteado en este momento. Muy buen punto, lo que dice Felipe. Yo creo que, Adriana, si ustedes quisieran, y lo dejo planteado, no es algo que tenga que definirlo ahora, digamos, si ustedes quisieran ofrecerse a hacer un webinar sobre este tema, y quién sabe, ustedes tienen ya una visión o preocupaciones respecto a las visiones que hay en la región, bienvenido, digamos, de que ustedes puedan, digamos, dirigir un webinar de esto, digamos, y nosotros facilitarles eso. Vale, muchísimas gracias. Nosotros lo consultamos con el equipo de trabajo, que hay una persona que está trabajando, digamos, en un equipo que incluye 11 países de la región y que es probable que quiera
que quiera hacer este aporte o que lo hagamos entre varias personas de la organización. Muchísimas gracias. ¿Y la IP? ¿No te entendí? La región es la IP, y la IP es la que ustedes están como... Nosotros estamos en Colombia y No, sí, yo sé que no, Adriana, te preguntaba esta institución de 11 países que tú me dices, ¿qué organización sería? Es que justamente he olvidado en este instante el nombre, pero es ese... déjame, Okay. ya Reduca, lo ¿no? recuerdo, ya lo ¿Es recuerdo. Reduca? ¿Cómo dices? ¿Reduca? Sí, es Reduca. Perfecto. Sí, yo estuve con Reduca ahora en Buenos Aires la semana pasada, justamente con muchos miembros de Reduca, trabajando en el tema de la colaboración. Pero en fin, lo podemos discutir. Como digo, queda abierta la discusión y extendida la invitación si ustedes quieren hacerse cargo de ese tema, para poder exponerlo. ¿Hay una pregunta más, quién sabe? Una pregunta más. Y ahí nos tenemos que cerrar, básicamente para poder ser consistentes con el hecho de que no sea muy largo para que todo el mundo se pueda agendar, digamos, la hora que hayamos convenido. Eso mismo. Francisca Jauregui, del Observatorio del Juego, de la Fundación Desarrollo Educativo de Chile, pregunta si hemos pensado por medio de esta plataforma organizar encuentros, seminarios o congresos que también sean presenciales, no solo virtuales. A ver, efectivamente nosotros como Suma hemos venido haciendo una serie de seminarios en la región, en ya la mayoría de los países que componen Suma y seguimos realizándolo. Estamos por lo menos en 2 o 3 lugares al mes, yo diría, en la región. Por lo tanto, efectivamente estamos haciendo distintos seminarios. Ahora, lo que tú me planteas me parece que además nos pone un desafío adicional, que es que desde Coincide poder que surjan, digamos, seminarios adicionales. Nosotros estamos abiertos a eso, creemos de verdad la colaboración, nosotros somos una institución bastante nueva y hemos logrado, creemos, algunas cosas interesantes, gracias justamente tenemos un modelo de organización sumamente, digamos, activo, digamos, muy fuerte, y por lo tanto, en la medida que los países, sus propias instituciones estén interesadas en hacer seminarios, nosotros, por supuesto, podemos evaluarlo y sumarnos e incluso colaborar con ustedes de distintas maneras. Por lo tanto, también, obviamente, en la medida que haya un tema importante para la región o para un país, que haya interés, lo podemos conversar y nosotros estamos dispuestos a apoyar eso. Efectivamente. Así que, bueno, con eso yo creo que, efectivamente, bueno, les queremos dar muchas gracias a todos los que están conectados. Veo que hay más de 50 personas ya conectadas, lo cual, honestamente, creemos que es un éxito rotundo. Casi el 50% de la plataforma hoy día está presente. Eso para cualquier webinar obviamente es un éxito. Así que felicitar al equipo, primero que nada, a Felipe Bravo y a todo el equipo, Agustín Wolf y a todos los que han estado acá. Y de verdad también darles muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y de verdad esperamos que esto no sea simplemente un webinar y nada más, sino que de verdad, ojalá recibir al correo de Felipe las preocupaciones, las propuestas. Estamos siempre muy abiertos a trabajar con ustedes. Así que muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Déjame... Felipe, sí, te lo dejo con Felipe. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Javier, por el espacio y la presentación que hiciste. Simplemente, para terminar, es comentarles que los webinars temáticos van a ser todos los primeros jueves de cada mes, a la misma hora, para que podamos ir generando un hábito y una rutina de poder encontrarnos en este espacio. Y ya tenemos algunos inscritos, pero como les señalaba Javier, me pueden escribir a mí o pueden escribir al correo que va a ser compartido en esta misma presentación para inscribir nuevas propuestas de reuniones. Algunos preguntaban qué iba a pasar con el material que se ha presentado. Nosotros lo vamos a compartir. Aquí en paralelo hemos estado haciendo un acta de la reunión con todos los asistentes. Entonces vamos a tener los correos, los nombres, las organizaciones. Va a haber una síntesis también de las propuestas y los recursos que fueron compartidos en este mismo espacio. Y lo vamos a subir todo a la página web de Suma y de Coincide también, junto con la presentación y algunos otros materiales que pidieron por ahí sobre unas citas bibliográficas que mencionó Javier, como para tener
la fuente primera de lo que fue señalado aquí. Entonces, eso sería por hoy. Muchas gracias a todos. Estamos muy contentos porque con esto entonces damos inicio a esta nueva etapa de colaboración que esperamos que sea muy fértil para todas las organizaciones y para Latinoamérica y el Caribe en su conjunto. Entonces, nos estamos viendo y estamos en contacto también. Y que tengan buena tarde.